Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Quiénes se sienten contentos por la vigilia? Yo me acuerdo que antes me iba a dormir a la vigilia. Ricardo se acuerda de eso porque también dormía conmigo, debajo de una banca. Ahí íbamos los dos, los siervos del Señor, a dormir a las bancas ahí. Pero Dios nos trajo hasta aquí. Y yo sé que Dios, sus propósitos son grandes. Vayámonos a Isaías 55. Esto va a ser como mi introducción. Damos la bienvenida a todos los amigos, a los que nos acompañan. Sé que no han venido por gusto, a los hermanos que también han venido a esta vigilia. Y sabe que Isaías 55, del 8 al 9, el Señor Todopoderoso, a través de la boca de Isaías, da una declaración que usted y yo no debemos de olvidarnos nunca. Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos, la palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Sé tú usando mi boca, Señor bendito y santo. Vamos a hablar esa palabra viva, esa palabra de poder, Señor. Yo sé que mis hermanos, Señor, me van a acompañar, Señor bendito y santo, en lo que vamos a desarrollar en esta noche, Señor. Va a ser para nuestra edificación, para nuestra fortaleza, para ver, Señor bendito y santo, las adversidades, los problemas, Señor, los pensamientos que Dios tiene para mi vida, Señor. Muchas veces no los entiendo, no los comprendo, y los caminos que Dios ha trazado en mi vida, muchas veces tampoco los entiendo y los comprendo. Muchas veces pasamos situaciones difíciles, Señor, y somos cristianos. Y muchas veces nos alejamos, Señor bendito y santo, y cometemos muchos fracasos, errores, Padre, pero Dios ya tenía trazado un camino, ya tenía trazado un propósito, un plan en nuestra vida, Señor, en el cual nos iba a traer, Señor, de pasar todos esos procesos, esas adversidades, esos problemas, esas miserias, esos pobrezos, esas cosas que pasamos en el mundo, Señor, era para traernos hasta aquí, a este lugar, Señor bendito y santo, a estar delante de ti, Señor, lavados, Señor, y santificados con tu sangre, Señor Jesús santo, en el nombre de Jesús santo poderoso. Amén y amén. Hoy no ven, ya voy a decomisar celulares, porque ya me hace falta uno más actualizado. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar siempre es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Y muchas veces nosotros siempre vemos el punto, Señor, ¿para qué nací? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Esta parte de la Biblia solo lo he puesto como introducción, porque quiero hablar de la vida de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre, porque no era bueno el nombre de Jacob, y Dios le puso Israel. Dios tenía un propósito grande con Jacob por cambiarle el nombre, porque Jacob, su nombre Israel, iban a ser una nación de él. Sus hijos, las 12 tribus, iban a ser parte de esa nación. Pero en el momento que Dios hizo el llamado a Jacob, no era una persona de renombre, sino que era una persona común. Y se acuerdan que la Biblia dice que Jacob luchó por un ángel, por una bendición. En ese momentito fue que Dios cambió el nombre a Jacob, porque le dijo: has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido, has prevalecido, le dice el Señor. Entonces, hablábamos la vez pasada de que nosotros tenemos que luchar por las bendiciones, pero vamos a hablar de alguien que está bajo los lomos de Jacob, que muchas veces ustedes han leído. Y es algo que nosotros debemos de ver. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió de esa forma? Vamos a hablar, hermanos, de una persona que Dios escogió y que quizás él nunca se dio cuenta de que Dios lo había escogido, porque pasó muchos procesos
Pero el Señor había establecido algo grande y maravilloso. Él había sido escogido para un gran legado. Y muchas veces nosotros, hermanos, usted y yo no sabemos la magnitud de lo que Dios va a hacer en su vida y a través de su vida. Dice, ¿por qué me has traído a esta iglesia, Señor? No sabemos la magnitud de Dios. Vamos a hablar, yo sé que ustedes han leído que a Jesucristo le llaman el león de la tribu de Judá. Apocalipsis lo menciona. Y aquí el linaje del que vamos a hablar es de Judá. Vayámonos a la Biblia, Génesis 37. Mire, están haciendo fiesta en el otro lado. Génesis 37 del 26 al 28. Vamos a hablar este hombre que el Señor había escogido. En esta parte de la Biblia, Judá, hermano, es el que en esta porción de la Biblia da prácticamente algo que no debería de ser así, ¿va? El 27 dice, Génesis 26 al 28 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslos a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y su hermano convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, llevaron a José a Egipto. ¿Sabe que en esta parte esa gran idea malvada la dio Judá? Vendamos a José, hombre, no lo matemos, no nos va a caer el muerto encima ahí, sino que vendamos a José, deshagámonos de él. Ese es el pensamiento de Judá, porque ya hemos leído que por envidia los demás hermanos miraban a José como preferido de Jacob. Y muchas veces en las familias eso sucede, hermano. Cuando los padres tienen cierta preferencia por ciertos hijos, hay otros hijos que se levantan. Y no son los hijos, son los padres los que causan eso. Favoritismo. Si ustedes pueden ver, han leído a José. José le dio a Jacob una túnica especial que no se le había dado a los demás hermanos. Eso los hizo enojarse más contra él. Y fuera de eso, José recibía sueños de parte de Dios que se iban a cumplir en el futuro, los hacía molestarse más. O sea que la envidia corroía el corazón de las 12 tribus de Israel, que en ese entonces eran 12 hermanos nada más, pero odiaban a José. Y Judá aquí dio una gran idea fabulosa: vendámoslo y adquiramos al que sea un beneficio, no lo matemos nosotros, nos va a caer esa sangre encima, mejor vendámosla y deshacerse del hermano. En este momento Judá, al igual que todos sus hermanos, nosotros podemos ver que las tribus de Israel, hermano, esos hombres que fueron de renombre, que Dios los escogió, eran malvados, eran malos, primeramente contra su hermano, y muchas cosas que vamos a ver en el desarrollo, que creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver muchas cosas. ¿Sabe que esas tribus, hermanos, al igual que Jacob, si ustedes ven la genealogía, Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y en Jacob sus 12 tribus, sus 12 hijos? Fue Dios el que los escogió. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces Dios nos ha traído a este lugar porque usted no escogió este lugar, Dios lo escogió a usted para que estuviera en este lugar. Dios me escogió a mí. Ya les he dicho que era 100% Tabe, pero ya Dios me perdonó. Entonces, pero estoy bromeando, hermano. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, nosotros quisiéramos estar en otro lugar, pero Dios nos ha traído. Él. O sea, muchas veces quizás
no estaríamos, porque nosotros no sabemos los pensamientos de Dios ni sus caminos. Y tal vez tenemos afinidad con otros hermanos, amigos, estudiamos ahí, compartimos mucho, teníamos metas y sueños en esos lugares. Y tenemos muchos amigos, pero el propósito de Dios no era ese. Porque mis pensamientos que yo tenía para ese lugar no eran los pensamientos de Dios, y los caminos que Dios había trazado para mi vida no eran los caminos que yo pensaba que en ese lugar yo iba a servirle al Señor. Porque Dios es el que rige el mundo. Dios es el que rige dónde a nosotros debemos de estar y dónde le vamos a servir y de qué forma le vamos a servir. Judá en esta parte de la Biblia estaban prácticamente haciéndole una maldad a su hermano, a José. Pero Dios también tenía un propósito con José. Aunque aparentemente fue una maldad, pero Dios de la maldad sacó algo bueno: rescatar de la hambruna a su pueblo escogido. Eso ya lo hemos leído, pero vamos a seguir adelante porque son varias cosas. En esta noche vamos a hablar de un escogido que no sabía que el Señor le había seleccionado. Un gran propósito que es Judá. Judá no sabía que Dios había puesto la mirada en él. Imagínense, 12 tribus y Dios había puesto la mirada en Judá. León de la tribu de Judá, se refiere a Judá. ¿Y sabe por qué? Porque de esa tribu iba a venir el Mesías. Mire qué grande, qué poderoso era que él había sido escogido para un gran legado. Decir: de mi simiente va a venir el Mesías. De esa tribu no le escogió ni del hermano mayor Rubén, ni del menor, no, que de intermedio fue Judá el que lo seleccionó el Señor. Por eso Jesucristo se llama, porque fue del linaje de Judá, de la tribu de Judá. ¿Y sabe qué significa Judá? En hebreo, la traducción significa es dar las gracias. Eso significa la palabra Judá. Ahora, si nosotros vamos más adelantito, dice, si nosotros leemos, acabamos de leer 26, 27, 28, ¿va? ¿Sabe que Judá, si nosotros vemos la vida de él, el pecado que cometió hacia José y todos las 12 tribus tuvieron consecuencias cada uno de ellos? Pero nosotros vamos a hablar de las consecuencias que tuvo Judá. ¿Por qué Dios escogió a Judá? ¿Por qué Dios escogió a esta tribu? ¿Por qué Jesucristo se llama el león de la tribu de Judá? ¿Por qué el Señor seleccionó a Judá de las demás tribus? Hizo del linaje de él, de los lomos de él, pues, iba a venir el Mesías. Vamos a ir viendo punto a punto por qué. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Sabe que nosotros al ver la Biblia vemos que si nosotros leemos el 38, esto fue el primer error que cometió? El 38:1 dice: y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón amuladita que se llamaba Ira, y vio allí a Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y lo tomó y se llegó a ella. Mire, esto fue el primer error que cometió Judá. La bendición estaba en Jacob y en las tribus, pero él se apartó de sus hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de la comunión con el Señor, nos apartamos de la bendición. La bendición estaba en Jacob, la promesa fue de Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia, pero Judá se apartó y fue a traer mujer donde Dios en Génesis 15 le había dicho que no tocaran mujer cananeas. Entró en desobediencia. Génesis 15, 16. Aquí vamos a leer un poco de historia, hermano, así que corra. Génesis 15, 16. El Señor, esas tribus que habían ahí, el Señor les había dicho a Israel que no tocara a esas tribus.
Y en la cuarta generación beberás acá, porque aún no he llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ese amorreo vivía en Canaán. Esas cananitas tenían descendencia de ese tipo de personas, y Dios estaba, la maldad de ellos es la que Dios no toleraba. Y de esos cananeos fue donde Judá agarró esposa y agarró hijos también. De alguien que prácticamente no era grato delante de los ojos de Dios. Ellos tendrían que ser de sus mismos tribus, de las tribus de Israel, de los escogidos de Dios. Pero Él se apartó, así como cuando los hijos de Dios se apartan y agarran gente del mundo y se casan y viven con gente del mundo. Y Dios tiene la bendición dentro de la iglesia. Eso fue un segundo error. Y nosotros podemos ver que de ese error, hermano, de llegarse, de casarse con esa mujer, nacieron 3 hijos. Y vio y dice el 38:3. Y ella concibió de luz un hijo llamado nombre concibió otra vez y dio un hijo llamado su nombre Onán, y volvió a concebir y dio un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en que sí cuando dio a luz. Mire, 3 hijos, mire. Fue fue Onán y Sela, 3 hijos que concibió con esa mujer cananea, apartado de las promesas, apartado de los pactos, apartado de lo que Dios le había dicho a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las tribus de la tierra, todas las familias. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, aquí Judá pensó que le iba a ver bien, que le iba a estar mejor apartado de sus hermanos. El remordimiento, el hecho que había hecho con José, quizás lo sentía, quizás sentía cierta culpabilidad cuando vio a su padre Jacob, a Israel, que le afectó bien fuertemente el amor porque amaba a José y también a Benjamín. Entonces podemos ver que él se apartó, pero no se apartó para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo delante del Señor. Y concibió hijos, hermano, que no fueron gratos delante del Señor. Porque cuando uno se aparta para el pecado, hermano, el fruto del pecado no es bueno delante del Señor. Hay una parte que quizás no les he desarrollado, pero cuando uno maldice la tierra por las acciones de uno, porque la Biblia menciona eso también. Si nosotros podemos ver, fueron 3 hijos los que salieron de ahí. Ahora, si nosotros podemos ver, dice que los cananeos son personas impías, idólatras, que descienden de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Can. Génesis 9:18. Canaán fue maldecido por su pecado, el pecado que su padre en contra de Noé. O sea, nosotros podemos ver que Canaán es hijo de Can, aquel que Noé maldijo. Entonces, esas familias estaban maldecidas por Noé. Y al estar maldecidas por Noé, estaban maldecidas por Dios, porque podemos ver nosotros de que Dios respaldaba a Noé. Podemos ver nosotros que esas personas en las cuales él se estaba llegando no eran personas gratas delante del Señor. Eran descendientes de Can, que fue aquel que maldijo por su pecado. O sea que estaba una maldición sobre los lomos de ellos, sobre su generación. Y él se allegó, mire qué contraparte, que él, del lado de Jacob, una bendición, pero del lado de la descendencia de Canaán, una maldición por Can. Por lo que le hizo al papá, a Noé, y lo maldijo. Mire qué contraste. Dice, nosotros leímos Génesis 15:16 de los amorreos, dice, como ya se había explicado, los amorreos eran un pueblo descendiente de Canaán, el nieto de Noé, que fue maldecido a causa de sus comportamientos pecaminosos. Génesis 9:25. Y en la época de Abraham, algunos amorreos que vivían en la zona de Hebrón eran sus aliados. Mire, podemos ver que esos amorreos descendían de Canaán, de la maldición que Dios había tirado sobre ellos. Entonces, imagínense a Judá, que conocía la historia, que conocía a su familia, que conocía a esos tribus, no le importó irse con alguien que estaba maldecida. No le importó.
Judá cometió muchos pecados que no fueron buenos delante del Señor. Y en esa unión fueron 3 hijos, Onán y Sela. Imagínense qué fruto bueno qué fruto bueno va a salir de nuestra vida, hermano, cuando nosotros nos apartamos de las promesas, de los pactos de Dios, nos apartamos de la iglesia. Qué fruto bueno va a salir de nuestra vida si estamos en desobediencia delante del Señor. Si nos salimos del pacto, porque en Jacob, en la descendencia de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, era la bendición, eran las promesas para las tribus. Y él se apartó para cometer errores delante del Señor, asociarse y casarse con personas que estaban maldecidas. ¿Cree que sus hijos iban a salir bendecidos, prósperos? Y cayeron sobre la maldición también. Si usted puede ver, en el 38, Judá le dio a Tamar, a su hijo. Vamos a regresarnos. Dice el 38:6. Después de que Judá tomó a su mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Mire, cuando nosotros vemos esta Tamar, hermano, esta Tamar fue una heroína. Le tocó pagar los platos rotos de la familia. ¿Qué culpa tenía ella que traía una maldición encima, Judá, con su esposa, con sus hijos? Le tocó llorar. Le dio un hijo que es y la Biblia menciona en el 7. El 38:7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Imagínense, le dio como esposo a un hijo malo. Él era malo de corazón, hermano. Era malvado. Dañaba a Tamar, la golpeaba físicamente. No era una buena persona. Cuando Dios habla de malo, habla del corazón, habla de maldad, habla de que Él concibe cosas malas, que no respeta a Dios, no, que hace cosas malas en contra de su prójimo, en contra de su familia, en contra de su esposa. Él prácticamente hacía muchas cosas malas en las cuales enojó a Dios y Dios le quitó la vida. Imagínense el primer hijo de Judá, que Dios le quitó la vida porque era malo y malo de corazón. Hay personas que son malas de corazón, hermano, que ellos conciben maldades, no son buenos. Lo que Jesús dice, ¿cómo que acaso de los espinos se recogen higos? Son malos. Dice la palabra de Dios que de un árbol bueno no se pueden concebir frutos malos, y de un árbol malo no se pueden concebir frutos buenos. De este árbol malo de no se podían concebir frutos buenos porque era malo de corazón, por lo cual Dios lo mató. Se rebelaba a sus padres, dañaba a Tamar. Era malo. Imagínense, esa maldad lo alcanzó porque al malo lo alcanza la maldad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que es juez. Y Él dice que no tomará por inocente al culpable. Si nosotros somos culpables de un juicio de parte de Dios, nos va a alcanzar. Sea profeta, sea pastor, sea el ungido de Jehová, sea quien sea, nos va a alcanzar. Porque nosotros estamos bajo la palabra. Esa palabra que dice hay que amarla. Esa palabra hay que amarla, porque esa palabra nos previene de que nosotros no caigamos en el juicio de Jehová. Y este hombre pensó que él podía dañar a su esposa, pisotearla, bajársela con otras mujeres, dañar al papá y toda la cuestión que él hizo, porque la Biblia dice que era malo y Jehová lo mató. La Biblia dice de que Dios no tomará por inocente al culpable. Es un juez justo. La Biblia dice que toda desobediencia y toda transgresión trae justa retribución. Él recibió el fruto de su desobediencia, de su maldad, de su corazón malvado. Dios le dio. Mire qué duro. Primer hijo que Dios cortó, porque no había salido nada bueno de una relación de un cananeo con un hebreo, porque no podía estar en yugos desiguales.
Si usted está con una persona en yugos desiguales, no crea que le va a salir algo bueno de su simiente, hermano. No le va a salir algo bueno, hombre. Esta es una prueba de eso. Le va a salir algo malo. Por eso dice, no te unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Nosotros conocemos casos que la hermana era cristiana y él era de la religión tradicional. No es que lo voy a traer al cristianismo. Después la hermana se hizo de la religión tradicional. Señor bendito, decimos nosotros, de la religión tradicional. ¿Quién dice, no seas vencido con el mal, sino vence el mal con el bien? Por amor, la hermana se fue a las tinieblas. Mire qué feo. Veamos el 8. Después de que le quitó la vida a Jehová a entonces Judá dio a Onán, llévate a la mujer de tu hermano y despósale en ella y levanta descendencia a tu hermano. En Deuteronomio 5 dice de que cuando el mayor se muere y no le da descendencia, el siguiente hermano tiene que darle descendencia y su primer hijo va a ser para su hermano. O sea que no va a ser el hijo de él, sino descendencia del primer hermano, porque él se murió antes de que ella pudiera que él pudiera concebir hijos. Pero esto no le pareció al segundo hermano. Entre hermanos siempre hay discusiones, no se caían bien. ¿Cómo es posible que mi primer hijo se lo dé a mi hermano? Ni bien que me caía. Sí, porque así somos los hermanos. Yo toda la vida le caí mal a Ricardo, me pegaba, me golpeaba, me pisoteaba. ¿Se acuerda de eso, hermano Ricardo? Me pegaba, me decía que era homosexual, un montón de cosas que me decía. Y yo lo amo. Sí. Sí, todas esas cosas me decía mi hermano. Pero era mi mamá la que había causado eso con mi hermano. Yo no buscaba protagonismo, no que mi mamá, lo que le pasó a Jacob, pasó con nosotros también, pero Dios sabe de que Dios cambia todo eso. Dice el 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. El segundo. No quería dar descendencia y vertía en la tierra. Mire, era malo y Onán hacía lo malo delante de Jehová. Aquel era malo de corazón, este no era malo, pero hacía lo malo delante de Jehová, porque la Biblia lo menciona. La Biblia lo tipifica que él era malo de corazón, pero Onán no era malo, pero hacía acciones malas delante de Jehová. Lo que él estaba haciendo, él no era un hijo malo, pero sus acciones, por no darle descendencia, yo no le voy a dar descendencia a mi hermano, porque no va a ser mi hijo, no que va a ser hijo de él. Y entonces va a pasar la primogenitura y las bendiciones van a pasar a ese hijo como que mi hermano viviera. Y si ya está muerto, no quería darle descendencia a su hermano, porque iba a pasar las bendiciones a ese niño, que no iba a ser hijo de él, no que iba a ser hijo de su hermano según la tradición judía. No quería hacer eso. Entonces sus acciones para con el Señor eran malas. No es que él fuera malo, sino sus acciones eran malas. Y Dios le quitó la vida. Mire qué duro. Uno por malo y otro por acciones malas delante del Señor. Le quitó la vida. Y la pobre Tamar viviendo eso. El malo que la maltrataba. Aquella que dice, no, si él me va a tratar bien, pues como así son los hombres que tratan de primeramente a las hermanitas bien, que todos, que le bajan las estrellas y la luna, y después de eso la van a agarrar a puras patadas, como mujer. pero mire, de todas esas cosas Dios las ve. Y eso es el cuidado que usted y yo tenemos que tener, que Dios nos ve. Dios nos ve. Dios estaba viendo las acciones de y las acciones de Onán. Dios estaba viendo eso, hermano. No eran hijos buenos. O sea, uno era malo y el otro acciones malas. Y Dios, pero el que estaba en medio de todo eso era una heroína, Tamar.
viviendo esas situaciones. Y mire, esta muchachita es digna de aplaudir porque muchas cosas le pasaron. Mire lo que dice en el 38, lo que Judá pensaba de... Espere, 38, espere que me equivoqué. Judá también participó de estas cosas que 38:11. Mire lo que Judá le dice a Tamar cuando murieron los dos hijos. Y Judá le dijo, 38:11, y Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, que Sela fue el último hijo, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Sabe que aquí Judá cometió otro error? Él era un patriarca de Israel. Él estaba obviando la responsabilidad que tenía con la viuda, y también la Biblia lo menciona en Deuteronomios. Él tenía la responsabilidad de darle los hijos, el primero, el segundo y el tercero, hasta que a él le alcanzara genealogía, hasta que le diera descendencia. Pero no lo quiso así, sí, con Sela, porque él pensaba de que también Sela iba a morir, pensaba que Tamar estaba maldita. Por eso la apartó de ella. Anda, quédate con tu papá y cuando crezca este cipote, ahí te lo voy a llevar para que te cases con él. Y era una mentira, nunca sucedió eso. Mire cómo muchas veces nosotros, de errores a errores, cuando nos apartamos del pacto, cuando nos apartamos de la promesa, cuando nos apartamos de la bendición, cuando nos apartamos del llamado del Señor. Donde está la bendición no era fuera de los hermanos, no era fuera de Jacob, sino era dentro de Jacob, dentro de donde ellos habitaban. Pero él se apartó. Y mire, error tras error, problema tras problema con él. Aquí prácticamente estaba engañando a Tamar, que le iba a dar al hijo y nunca se lo dio. Y le estaba diciendo de que no vaya a ser que también Sela muera, como murieron mis otros hijos. O sea que el problema había sido de que la maldición de ella había alcanzado a los dos. Ese era el pensamiento de Judá. No un pensamiento de una persona que tenía sobre sus lomos un linaje, un escogido de Dios. Pacto, una promesa del Señor de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. No que mire como un gran siervo de Dios, bien cruzadito. ¿Sí? Ustedes pueden ver que en todo esto consultó a Dios. Se hincaba a decirle al rey de los ejércitos, ayúdame como los profetas. Ni una vez. No que tras pensamientos y errores y haciendo alianzas que Dios no quería que se dieran. Y nosotros podemos ver que en el 38:12 dice, pasaron muchos días y murió la hija de Saúl, la mujer de Judá. Después de Judá se consolaba y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, el cual es su hijo Ira en Adulamita. Y fue dado visto a Tamar, diciendo, aquí es mi suegro, sube a Timnat a tranquilar sus ovejas. Mire, ella vio a Judá, también se le murió la esposa. Después de pocos días, la señora cayó en depresión porque estaba joven. No aguantó la pérdida de los dos hijos. Y murió también. O sea, el Señor permitió que se le muriera el primer hijo, que lo mató. El segundo dijo que este porque era malo, este porque hacía cosas malas, y también murió la esposa. Solo le había quedado Sela. Y esa Sela, ese jovencito no quería que se casara con Tamar. Y Tamar vio eso. Y Tamar preparó un plan. Vestirse de ramera y tener una relación con Judá para que le diera descendencia. Porque usted, hermano, y yo tenemos que ver que en el tiempo en que Judá estaba, hermano, era bien difícil que una mujer quedara sola, sin esposo, porque la bendición estaba bajo el esposo. Una mujer que estuviera sola
sin marido estaba desprotegida totalmente. Tamar lo sabía, el papá también le había explicado que ella tenía que estar casada con alguien. Ella estaba desprotegida, ella no podía adquirir herencia ni nada porque las mujeres en ese tiempo eran marginadas. Prácticamente, ella tenía que tener un esposo para recibir herencia, para recibir bendición, para estar protegida, pero una mujer sola era una mujer prácticamente de maldición. Esa era la vida de Tamar. El hecho de que Judá no tuvo como patriarca de Israel responsabilidad de ella, la regresó a su papá, eso fue una maldad de parte de Judá. No tenía que ser así. Y él sabía los estatutos y las ordenanzas, lo que Dios decía en la palabra. Él lo sabía, pero estaba haciendo lo contrario. Mire, muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, el hecho de que yo me sepa la Biblia de pe a pa, no significa que yo la voy a cumplir. Judá sabía la palabra, sabía los estatutos y las ordenanzas, y él estaba haciendo cosas contrarias a lo que se le había enseñado el papá, porque prácticamente el Señor estableció ciertas ordenanzas y leyes que ellos tenían que cumplir, como hospedar a los extranjeros, como el hecho de dar los hijos. Él sabía que los hijos tenían que tener descendencia y dárselo. Eso era algo que Dios había establecido en Deuteronomio 5. Judá lo sabía, pero hacía lo malo, hacía lo contrario de las enseñanzas del Señor. Y nosotros tenemos que reflexionar en eso, que muchas veces, imagínense, bajo los lomos de él unas grandes promesas y haciendo lo contrario que Dios quisiera. No es fácil, va. Ahora, ¿dónde los quiero llevar con todo esto? ¿Sabe que en un momento dado, cuando el Señor viene y se acuerda de Judá y se llega con maldad a Tamar a él, o sea, a querer fornicar, y acuérdese que eso también estaba prohibido? Una mujer sola no podía quedar embarazada. Tamar se estaba jugando también la vida, pero acuérdese que también ella fue astuta, le quitó prendas a Judá. Si nosotros podemos ver más abajito, dice, en el 15, y vio Judá y lo tuvo por ramera a Tamar, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llevarte a ti, pues no sabía que eres tú, que no sabía que eras su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrillo de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella consiguió de él. Mire, ella no se quedó, fue astuta ella. Le pidió esas 3 prendas. Porque ella conocía la ley. Ella sabía que si ella salía embarazada, la iban a quemar viva. Porque así era la costumbre. Una mujer sin marido no podía salir embarazada, la quemaba. Imagínense que fuera así en este tiempo. Verá, una gran quemazón de un montón de mujeres, va, pero sigamos leyendo. Mire, el 24 dice, como nosotros en el 24 podemos ver que el pecado la consecuencia sale, hermano, a relucir. Da luz el pecado. Se puede hacer en oculto, pero de repente da luz el pecado, la consecuencia, la pancita ahí. Así que cuidado, jovencitas. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y que sea quemada.
Miren la gran sabiduría de Judá. Sáquenla y que quémenla por fornicaria. Porque ya se le miraba la pancita a los 3 meses. Imagínense cómo se ve envuelto la vida de esta. Y ella lo buscó a él porque ella, acuérdense que cuando fue, yo sé que fue en fornicación, en maldad, pero ella quería ser parte de la familia de Judá, con sus hijos, y había sido seleccionada por él para ser parte de su familia, pero él la rechazaba como familia, y ella quería ser parte de eso, hermano. Vemos a ella una heroína. O sea, ella podía haberse andado con otro hombre o había un montón de hombres allí, pero que permanecía todavía en la promesa que Judá le había hecho, aunque le había regresado a su papá. Imagínense eso, póngase a pensar en esa persona y en todo esto, hermano, que nosotros vemos el propósito de Dios. Porque en todo esto está implícito el propósito de Dios. No crea que sucedieron solo porque no. Mire, vamos a leer en la culminación lo que Dios hace con esa mujer. Porque es grande. Mire, dice el 25, pero ella cuando le sacaron envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Creo que Judá le temblaron las piernitas, ahí va. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más lo conoció. Mire, era más justa esa mujer que no tenía implícito la palabra del Dios vivo que Judá. Porque había una descendencia, la palabra también había pasado, las leyes y los estatutos. Era más justa esa mujer que Judá. Qué feo es que la gente del mundo y los no cristianos muchas veces nos hacen acciones más justas que los propios cristianos, hermano. Qué feo es eso. Que la gente dice, no, hombre, si para ser cristiano hay gente del mundo que es más justa en sus juicios, en sus cosas que los mismos cristianos. Qué feo es eso, hermano. Nosotros debíamos de ser luz en medio de las tinieblas, pero aquí Tamar tenía más temor, más sabiduría que Judá. Judá andaba torcidito de la mente. Y sabe que si nosotros quedémonos aquí un rato, nos vayamos a Salmo 38, podemos ver qué hace el pecado en nosotros, hermano. Y vamos a hablar de alguien que lo experimentó, que alguien habló con propiedad de eso. Mire lo que dice David. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque sus saetas cayeron sobre mí y sobre mí descendió tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni haz paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mire, David reconocía que no había paz en su vida a causa de su pecado, porque mis iniquidades se han agravado contra mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Mire, la carga del pecado no la puede llevar un hombre, hermano. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran ramera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros. No te es oculto. Mira lo que hace el pecado. Judá lo sentía. Por eso Judá se equivocaba tanto. Porque él estaba enfermo. Porque eso causa el pecado en nosotros. Nos causa una enfermedad, nos causa depresión, nos causa debilitarnos espiritualmente. Aquí David lo sabía cuando cometió pecado delante del Señor.
Judá estaba en esa condición, cometiendo error tras error. Mire qué feo es. Ahora, vayámonos un poquito más adelante, que me fue el tiempo. Si nos vamos al 44, Génesis 44, aquí Judá ya comenzó a comprender del 18, pero nosotros vamos a leer el 44 del 29. Cuando Judá está intercediendo por Benjamín, porque él ya había comprendido que lo que le había hecho a José no se lo iba a hacer a Benjamín. En el 44, 29 dice, y si tomaras también a este delante de mí y de acontecer algún desastre, haré descender en mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si él es el joven, no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Está hablando Judá de Jacob, intercediendo por Benjamín. Sucederá que cuando yo vea al joven, morirá, y su siervo hará descender las canas de su siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven, le está diciendo a José, Judá, como tu siervo salió por fiador del joven con mis padres, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y yo el joven vayan con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevendrá sobre mi padre. Mire, en este punto ya había regresado Judá a Israel, a Jacob, y estaba intercediendo en Egipto delante de José, que no quería dejar a Benjamín, que no quería pasar lo mismo que pasó José, que lo vendió. Ya se estaba sensibilizando él, ya estaba cambiando, ya no era el mismo Judá que había prácticamente tirado a su hermano, ya era diferente. Dios nos da tiempo a nosotros para poder cambiar, para poder reflexionar, para poder cambiar nuestros errores, para enmendarlos, para decir como cristianos, si alguna vez anduvimos y fuimos partes de ese primer amor, de esas cosas que nos movían, Dios nos da oportunidades para volver a reflexionar y volver a enmendar los errores. Aquí Él no quería pasar lo mismo con Benjamín, dejarlo tirado ni venderlo, porque el dolor que le había causado José a Jacob era bien fuerte. Él no quería que volviera a pasar a su padre por la misma situación. Ya había cambiado su corazón Judá. Esto es bien extenso, pero le quiero hablar de lo que también, miren las bendiciones que en Génesis 49 Dios da a todas las tribus de Judá, a todas las tribus de Jacob, pero quiero hablar prácticamente de Judá. 49:8, mire lo que le dice, y mire qué bonito lo que Judá le dice a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Mire lo que le dice. O sea, ahí está haciendo la diferencia Jacob, una bendición especial. Aquí habla, todo este capítulo habla de lo que Jacob bendice a todas las tribus, pero en especial a Judá. Génesis 49:8 de Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Mire, los hijos de tu padre, de Jacob, se van a inclinar a él. Cachorro de león de Judá, mira, ahí salió la palabra porque Jesucristo es de esta genealogía. De la pesa subiste a tu hijo mío, se encorvó tu hecho como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Mire, le suena esa palabra, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre tus pies, hasta que venga Silo. A él sea lo que se congregarán los pueblos, atando a la vid tu pollino y a la cepa de los hijos de tu asna, lavó en el vino de tus vestidos y en la sangre de uvas tu manto, tus ojos rojos del vino y tus dientes blancos de la leche. Hasta ahí, hasta el 12 le habló a Judá, de ahí después le habla a Zabulón, pero mire lo que Dios le dice, y sabe que cuando él utiliza la palabra Siloé, se deriva del hebreo Silo, que significa descanso o paz, y eso fue el nombre de una región
montañosa de Efraín, en el territorio de la tribu de Judá. Según la Biblia, Siloé fue el lugar donde estableció el tabernáculo de la congregación durante el tiempo en que los israelitas conquistaron la tierra prometida. Sabes que Siloé también tiene un significado profético relacionado con Jesucristo. De acuerdo con el registro bíblico, Jacob bendijo a Judá y profetizó que el cetro no se apartará de la tribu hasta que llegue Siloé. Desde el reinado de David, el poder para gobernar y la soberanía estuvo en la tribu de Judá. Dios le había dado, Jacob declaró que la tribu de Judá iba a gobernar sobre sus hermanos. Él tenía la soberanía y el gobierno sobre sus hermanos. Y debería continuar hasta la venida de Silo. Estas profecías indican claramente que Jesucristo tenía que ser el Siloé, el único descendiente de David. Incluso las perspectivas judías de las antiguas se referían a estas profecías, el Mesías que a aquel pertenecería el reino. Y sabe que nosotros vayámonos rápidamente a Mateo. Y miren dónde aparece Tamar, hermanos. Y dónde aparece Judá. Mateo 1. Mire qué bendición. Después de tanto conflicto, después de tanto sufrir, después de perder sus hijos, después de cometer tantos errores, mire lo que Dios hace con Judá. Mateo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, mire, y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares. En Fares, miren, en Fares fue la genealogía de Jesucristo después de Judá. Y Fares a Sara, y Fares a Aarón, y Aarón a Arán. Arán engendró a Aminadab, a Masón. Mire, nosotros podemos ver todo eso y al final dice, mire, al final dice, si nosotros leemos el 16 de toda esta genealogía que son 14, al final dice, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, el Cristo, llamado el Cristo. Mire cómo Dios tenía en sus propósitos de que todo el sufrimiento que había tenido Judá y todos los problemas que había pasado Tamar, ellos dos ser parte de la genealogía de Jesús. Los hijos que le dio, porque Judá perdió 2 hijos, pero Dios también le entregó otros 2 hijos. Y esos 2 hijos, uno de ellos, Fares, fue parte de la genealogía de Jesucristo. Mire, de cosas malas, de cosas que prácticamente quizás no tenía esperanza Judá, quizás en su corazón haberlo perdido todo, haber perdido a sus hijos, a su esposa, haber cometido tantos errores con Tamar, a no ser responsable con ella como suegro. Al final de esa tribu el Señor, Jacob da una gran bendición, que se iban a enseñorear sobre sus hermanos, que él iba, y no sabía Jacob que de él iba a salir la genealogía de Jesucristo. Mire qué gran legado y qué tan bendición de algo que se fundamentó en lo malo, en desobediencia, en errores, en fracasos, en amarguras. Ve a Judá llorando por sus hijos, hermanos, que Dios le quitó uno y después le quitó otro. Después le quitó la esposa. Póngase a pensar en eso. Levantémonos. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.